Muy buenas, vamos entamando ya. Sabíalo yo que iba a haber igual un poco menos gente con estos días de sol tan guapos que fae, pero bueno, vemos que estamos, la mayoría de los que solemos estar, estamos. Bien, pues bueno, como ya vos anunciaba por Gmail y bueno, también en Facebook, vamos a ver los pronombres personales, que era uno de los temas de gramática que nos queda por ver. Nada más nos van quedando cuatro sesiones. Si vos acordáis, el curso estaba programado hasta el día 9 de xuno. Yo creo ya que, aunque bueno, no sé hasta qué punto, tengo estudiado yo en qué fase estaremos para el 9 de xuno, no se sabe todavía. Igual ya se podían hacer actividades como la nuestra, que bueno, estábamos ahí un poco en la frontera de los 10, que es lo que se marca ahora, más o menos como yende. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que siempre hay 2 o 3 personas nuevas que además suelen ser más o menos los mismos, que están siguiendo el curso también online, de los que no estaban matriculados en Sariego. Y bueno, ya creo que ya llevamos todo el curso y en la 10ª clase ya quedamos online, o sea, esto ya creo que ya estamos avezados a ello y bueno, cuento que el curso va a continuar en este formato ya hasta el final, porque bueno, sería un poco absurdo volver a dar 2 clases en Sariego, cuando ya nos pudiéramos juntar, sí que podríamos juntarnos y hacer una xuntanza, más allá de la clase, igual para la última clase, sí podíamos hacer algo. En el de la villa, en el último curso acabamos con un karaoke, no sé si podremos, si igual estaba guapo volver a hacer un karaoke, que tuvo prestoso. Eso fue por votación popular, no fue idea mía, que a mí lo de cantar y eso no se me da muy bien, pero bueno, podíamos hacer alguna cosuca especial, si podemos, vamos a ver si podemos, pero bueno, aunque fuera para despedirnos del curso, los que tuvimos al final atopándonos todos los martes en este formato, ¿no? Separados, pero juntos, al fin y al cabo. Bien, pues yendo a los pronombres personales, bueno, vamos a repasar un poco el paradigma, los que hay y un poco cómo funcionan, porque sí que es verdad que el uso difiere bastante del castellano, ¿no? En muchos casos. Entonces vamos a ver un poco esas particularidades que tienen los pronombres personales en asturiano. En primer lugar, bueno, acordáis que hay 2 tipos de pronombres personales, los que son tónicos y los que son átonos. Los tónicos... Vamos a ver, primeramente lo que nos pone las normas ortográficas de la Academia de ello. Después voy a seguir un poco también lo que dice Ramón de Andrés en el averamiento a la lengua asturiana a nivel universitario. A ver, cosas igual son un poco complicadines gramaticalmente, pero sobre todo respecto al orden de los pronombres, los que sois falantes de amestau ya normalmente soléis controlarlo, y un poco para reflexionar sobre ello y cuáles son las causas gramaticales de que unas veces lo antepongamos al verbo y otras lo pospongamos, pero bueno, tranquilamente vamos a ir viéndolo. Vamos a ver en primer lugar los pronombres personales tónicos, a ver cuáles son los que nos aparecen en estas normas ortográficas de la Academia. Entonces quitamos esta portadina, quitamos a Peña Oviña, esto y lo que viene después, y vamos a ver un poco estas formas que nos ponen. Veis que hay les que tienen variantes. Acordáis, pues bueno, para la primera persona tenemos en función de sujeto, pero un yo, igual que en castellano. En asturiano occidental tendrían formas como yo, acabado en este diptongo descendiente tan típico de la variante occidental del asturiano. Y luego tenemos mi, para complemento preposicional, también en esta primera persona tenemos mi o min, son equivalentes. Podamos usar, bueno, la que más hayamos aprendido de casa o la que más nos preste. Y la forma conmigo. Después, para esta segunda persona, tenemos el tú, suena igual que en castellano, pero ya vos decía, cuando hablábamos de acentuación, que en asturiano iba sin tilde. ¿Por qué? Porque, acordáis, vos en castellano extremábase del posesivo que coincidía en la forma, tú, tu coche, y entonces el pronombre personal lleva tilde frente al posesivo que no la lleva, pero en asturiano el posesivo, que justo lo vimos la semana pasada, y era to. Por lo tanto, no hace falta hacer esa acentuación diacrítica, y como la norma general, igual que en castellano, que los monosílabos no lleven tilde, queda así como tal. Tú, sin tilde, acordáis cuando te vais escribiendo en asturiano, porque es muy fácil, estamos avezados los que yo soy de esas pocas excepciones en que casi siempre escribo en asturiano, y pásame al contrario, que en castellano a veces pongo lo sin tilde porque se me va un poco cuando estoy despistado. Pero acordáis, pues cuando estáis escribiendo en asturiano, de escribirlo en sin tilde, para escribir en el asturiano correcto y normativo. Bien, y luego esas formas de complemento preposicional ti y contigo.
aparte de estas, no salen en el cuadro, pero sí que hay unas formas minoritarias que son migo y tigo, para esta forma preposicional. Díxolo pasigo, pensolo pasigo. Por ejemplo, tienen menos uso quizás, pero también tan recollíes en las normas ortográficas, pero bueno, no se ponen en este cuadro general, pero bueno, recordáis que también existen. Y después, importante también la variante de el, elli, ahí la tipografía que escogieron para escribir las normas ortográficas, bueno, yo un Arial, pero vese la L minúscula, bueno, vese un poco rarino ahí, pero sería elli. No se aprecia demasiado bien, parece que son 3 L's, hay confusiones a veces entre les I's y les L's en ellas tipografías, pero bueno, sería el, elli, les formes. Si os acordáis, cuando vimos aquel, aquell, funciona igual y son totalmente equivalentes. En este caso, en todos los usos se puede usar una u otra, la que más nos guste. Ella y ellos serían las formas de tercera persona, estos ya no tienen variación. Y luego, fixaivos, como son los plurales. Tenemos, pero un yao, les formes nosotros y nosotres, y nosotros y nosotres, y luego les formes nos y vos. Estos también les víamos, como el tú, si vos acordáis también cuando veíamos la acentuación. Son totalmente equivalentes y distínguense de los que vamos a ver después de los átonos en que llevan tilde. Cuando son equivalentes a nosotros, nosotres, vosotros, vosotres, estos nos y vos escríbense con tilde y pronúnciense tónicos. Bueno, eso de acuerdo con estos del plural, y bueno, ellos y ellas, pues bueno, quitando que la terminación de plural, pues y la asturiana, pero tampoco tiene mucha diferencia con el castellano. Y luego también veis que estas formas de cortesía, usted y usted y ustedes tienen estas formas dobles. Y luego los pronombres reflexivos, pues sí y consigo, en este caso coinciden con el castellano. Respecto a estos pronombres tónicos, pues bueno, hay que tener en cuenta estas cosines, que lo que os decía, él y ella son equivalentes a fechu en todos los casos. Bien o con ella, bien o con él. Ella paez fatu, él paez fatu. Podemos usarlo indiferentemente cualquiera de las dos formas. Y bueno, un poco tiene que ver con este tema, pero tiene que ver también con cosas que ya vimos en clases anteriores. En este caso, pues cuando estábamos viendo las contracciones, cuando precede esta preposición en, pues fórmanse las siguientes contracciones. Nel o nelli, indiferente, como os digo, lo mismo que pasa cuando no va haciendo la contracción. Neia, neio, neyes y neios. Esto pasa en este caso, pero pongo nada más porque también hay una falta correcta, o esa correcta, perdón, frecuente, y una falta que se da a veces, escribir estos otros como si fuera una contracción y no. Cuando lo que antecede lleva otra preposición de lo que se produce una apostrofación. En este caso no habría contracción. Del, de ella, de ello, de ellos y de ellas. Hay que extremarlo también en la escritura de estas formas del indefinido que llamamos partitivo, de que es equivalente a de algunos o de algunes. Ejemplos. Vilu 10 veces esta semana, había de ellos paisanos en Chigres. En este uso, esto lleva otra palabra distinta, aunque coincida en la forma, que tiene ese significado de algunos, de algunes, y que en este caso sí que lo escribimos junto. Bien. Aparte de eso, para este ello que vos sal que es neutro, pues bueno, en primer lugar, al ser neutro, pues ajustase a estas peculiaridades del neutro en asturiano. Que funciona como concordando con otros neutros, igual que farían otras partículas, otras partes de la oración con forma neutra. Por lo tanto, puede referirse a un sustantivo en un contable con frecuencia, muy de avezo. Non deixa el tabaco porque non puede pasar en sin ello. Ese ello refiere a tabaco, que es un sustantivo incontable. Lo mismo la ropa. La ropa tienlo todo mollado y no mira pa ello. Fixaivos tanto el pronome átono que concuerda con ello, si tienlo, como en ese ello. Acordaivos que ropa como xente, madera, agua, etcétera, son sustantivos incontables que concuerden en neutro. Bien. Y aparte de eso, este ello tiene otros usos. Forma parte de estas fórmulas que son equivalentes a este que conocemos del castellano de érase una vez. El asturiano usa fórmulas con este pronome ello, como del tipo ello y era una vez, ello foi una vegada, etc. Son formas
de entamar, formes de entamar el relato tradicional asturiano. Úsase para estas fórmulas de entamo. Y también puede funcionar como elemento para entamar o reforzar un discurso, como conector, como para engrasar un poco las frases. Ello viene o Xoán y púxose a traballar, o sea, como si dijéramos, nestes viene o Xoán y púxose a traballar. Aseguro que venía, pero ello ye que non viene, la cosa ye que non viene. Bueno, puede tener ese tipo de usos. Este ello ye, por ejemplo, puede tener un matiz causal, como podéis ver en este caso. Bien, esto ye lo referente a los pronombres tónicos. Vamos a ver qué pasa con respecto a los átonos. Estos tienen más megollo. Vamos a ver. Bueno, primero les formes, también, como vimos con los tónicos. Tenemos estas formas de primera... estos son los tónicos. Perdonad. Átonos. Vaya, me parece que en los de los átonos metimos los tónicos también, sí. Tengo que poneroslo de otra manera. Espera un momentín, Esto faigolo en un momento, pero tengo que subirvosles al programa tal como están los nombres ortográficos. Bueno, estos son fallos míos de la edición. Bien, tardo un minutín. Vale. Estoy nada más haciendo el pantallazo para volver a subirvoslo al programa. A ver. Bien. A ver, ya están prácticamente. Ya apareció aquí, vale. Estos son los pronombres átonos que se escaparon del programa. Bien, veislos. Tenemos en primer lugar para el singular estas formas me y te para primera y segunda persona, igual que en castellano, y para tercera persona ya hay una diferencia, pero ya que tiene que ver una cosa sintáctica más profunda, pero bueno, y que en asturiano hay tres tipos, masculino, femenino y neutro, hay tres géneros, mientras que en castellano habría la y lo. Y fijáis que para esta tercera persona, el le, que sería el le en castellano, para complemento directo tenemos esta forma guionín y. Ya veremos un poco cómo se usa, para los que no estáis familiarizados. Pero bueno, sería un pronombre de complemento indirecto equivalente al le del castellano. Para la primera persona del plural tenemos nos y mos, formas totalmente equivalentes, y mos, a poco que viváis en Asturias tendréis que haberlo escuchado, sentido de alguna vez. Tenemos vos para esta segunda persona del plural, los y les para el complemento directo del plural, y yos también con guionín, estas formas del complemento indirecto, y is, que sería la forma más, a partir de un poco más occidental, de centro occidental. Para el occidente habría otras formas. A ver si lo ponemos. Del tipo chi y chis. Bueno, estos son un poco les notes que vos pongo, porque si vos dabais cuenta, había unas notas al pie, ya me meto algunas notas al pie. Seguimos dentro de las normas ortográficas. Bueno, aquí ponen entre las normas. Los pronombres lo, lu, la y lo, los, les admiten la variante palatalizada yu, ya, yo, yos, yes, especialmente si siguen un infinitivo, pescayo, quitaya,
fraiallo, tirallos, comelles. Bueno, estos son formas bastante arcaicas, tienen poco uso en la actualidad, pero es verdad que si vais a textos antiguos son muy frecuentes, especialmente, y era todavía muy vital en el siglo XIX. En textos que podáis ver de esa época, sí que hay corriente, velo. Después, tampoco hay un uso que podáis ver ni siquiera en el uso normativo escrito moderno, pero bueno, la academia pues señala todavía que este uso. Bien, y luego también que en asturiano occidental, además de estas formas, también hay otras formas. Las formas chis, falochi, falochis. También hay distones donde está i y una e, che, ches. Acordáis que si no hay un sonido igual que la che corriente, sino que se pronuncia distinto, con el ápice de la lengua más hacia arriba. Che. Chis, yo faigo lo nulo faigo bien. Si pudiéramos sentir a Nere que lle de so miedo, seguramente podría darnos el ejemplo, como lo feixo en Sariego cuando todavía estábamos allí. Vale. Pues vamos a ver un poco, tocante a estos pronombres átonos, qué cosas hay reseñables tocante a ellos. En primer lugar, notes. Vale. Bueno, tocante al ayugamiento. Tocante al ayugamiento, al sitio donde se ponen, pues bueno, esto es lo que siempre solemos incidir cuando hablamos de este tema. Lo general y lo que más destaca o llama la atención del asturiano es la posposición, ¿no? Que se opone un poco al uso del castellano moderno, y es decir, que el pronombre vaya después del verbo. Esto pasa en una oración positiva, afirmativa, corriente. Vamos a decir que en la mayor parte de los casos, aunque luego veremos que no es tanto así. Pero bueno, lo corriente, la posición de la que partimos, es que en asturiano los pronombres átonos van pospuestos al verbo. Préstame mucho, bienme mal, pasóme rápido. Veis que en todos esos casos pues va pospuesto. Son secuencias corrientes en asturiano. Sí que así hay 10 circunstancias que producen la anteposición. Así resumido, podrían ser estas. En primer lugar, la negación. Cuando la oración es negativa, anteponse el pronombre. Atoparonme en Xixón, pero si nun me atoparon, diría nun me atoparon en Xixón. Esta negación adelanta el orden. Afecta a este nun, pronombre negativo por excelencia, perdón, al verbio negativo por excelencia, y afecta también a otras palabras negativas, como por ejemplo tampoco. Tampoco lo atoparon en Xixón. ¿Ves? También adelanta el pronombre. Los interrogativos y los exclamativos. En las oraciones que son interrogativas, ¿dónde me atoparon? También se adelanta el pronombre. ¿Quién me atoparon? También se adelanta el pronombre. No saben dónde me atoparon, veis que también afecta cuando estos interrogativos son indirectos. No solo afecta a las interrogativas directas. Y también lo mismo en las exclamativas. Para esto funcionan igual con las interrogativas que con las exclamativas. ¿Cuánto me prestó? Por ejemplo. ¿Cuánto prestóme? Pues sonaría raro, agramatical. Bien, luego otra causa, que dicho más así filológicamente científico, sería la transposición de la oración en la que se atopa. O lo que yo lo mismo, dicho más fácil, cuando se atopa en una oración subordinada, de las cuales hay muchos tipos. Pero bueno, básicamente, cualquier oración subordinada adelanta este pronombre. Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, dixo que me atoparon en Xixón. Así que tanto como relativo como conjunción subordina las oraciones, pues también adelantan los pronombres. Dixo que me atoparon en Xixón. Contellos como me atoparon en Xixón. En este caso, también se adelanta, ellos no estaban nubieu si me atoparon en Xixón. Son todo ese tipo de conectores que subordinan la oración siguiente. Si vos acordáis de cuando dabais lengua en el instituto o en la escuela, en cualquier oración subordinada, el verbo de esa oración subordinada, cuando se atopa con bueno, soy redundante, cuando se atopa con un pronombre, pues este pronombre adelántase. Después hay digos indefinidos adverbios cuando se anteponen al verbo. Son
Pallabres que normalmente en una secuencia más avezada van después del verbo, pero que se adelantan para focalizar sobre ellos. Por eso, si yo digo atoparonme todos en Xixón, ahí funcionaría de una manera normal esa posposición del pronombre al verbo. Pero si quisiera resaltar ese todos y lo adelantara, también se le adelantaría el pronombre. Atoparonme todos en Xixón, pero yo quiero recalcar ese todos me atoparon en Xixón. Lo mismo pasa pues con ellos adverbios, lo mismo. Atopáronme siempre en Xixón, pero siempre me atoparon en Xixón. Atopáronme asina en Xixón, pero asina me atoparon en Xixón. Dais-vos cuenta la diferencia. Con estas palabras y en realidad podíamos hacerlo con cualquiera, pero ya sería opcional. Por ejemplo, y eso llamámoslo, eso último, focalización de un sintagma preverbal. O sea, cualquier cosa que queremos destacar, que va antes del verbo, si cambiamos el pronombre de orden y lo adelantamos, destacamos de alguna manera. Eso también uno refuerza con la entonación. Lo corriente sería decir, en Xixón atópenme todos los días. Pero si quisiera resaltar, diría, en Xixón me atopen todos los días. En realidad, bueno, igual esconde ahí un verbo ye, o sea, sería equivalente a en Xixón ye onde me atopen todos los días. Hay como una oración subordinada, vamos a decir, mentalmente detrás, y produce esta anteposición. Entonces, bueno, hay que tener claro que esos son los casos. Ya veis que hay muchos contextos en los que no se da esta posposición, que ya es la típica del asturiano. Bien. ¿Qué es lo más corriente? ¿Qué situaciones se pueden dar en cuanto al verbo y los pronombres? Vamos hacia atrás. Bien, existen las siguientes opciones. Vamos a ver la frase completa. Que el verbo aparece sin pronombres y aparecen los sustantivos. Vamos a imaginar una frase que tenga complemento directo y complemento indirecto. Fácil, como esta que os pongo. Xoán apurrió un paquete a Teresa. Ahí aparecen los sustantivos y no aparece ningún pronombre. Puede aparecer el verbo más el complemento directo. Xoán aporriolu a Teresa. En ese caso, el lu este sustituiría paquete, que es un sustantivo masculino singular, por lo tanto, por eso usamos el lu. Podemos decir paquete, pero ya conocemos a quién se hirió y usamos el pronombre. Verbo más complemento indirecto. Xoán apurrió el paquete. Esto iría con tilde, perdonad por fallo en esta secuencia. No estoy por andar para adelante y para atrás con las cosas. Y el verbo con complemento indirecto y complemento directo. Cuando van los dos, fijáis que el orden es primero el complemento directo y después el complemento directo. Apurrióilu. Cuando los pronombres van pospuestos, escríbense xuntos entre sí y apegados al verbo. Apurrióilu y huételo. Fijáis, en este y este yo siempre se escriben con un guionín y siempre se ponen hacia la palabra anterior. Pueden ir también después de pausa, en este caso irían después de espacio. Bueno, después lo miramos mejor. Cuando van antepuestos, escríbense xebraos entre sí y del verbo. Nun y lo apurrió, nun te lo igual. Separaos entre ellos y separaos también del verbo. En el caso de i, ya veis que se apoya en la escritura en la palabra anterior. Otra cosina que pasa, que es general, cuando lo ponemos a un infinitivo, el infinitivo, cuando se amiesta un pronombre pospuesto, cuando se pospone un pronombre al infinitivo, este pierde sistemáticamente la R. Tienen que hacerme caso, dai les gracias. Si os dais cuenta, ahí en antes había una R en el infinitivo que se pierde al entrar en contacto con este pronombre. Eso ya es sistemático y tenéis que escribirlo así siempre. Vale. Después hay más cuestiones que tienen que ver con uso de los pronombres. Y en general, danse lo que se da en el caso, el castellano úsalo en de ellas ocasiones más que el asturiano. Tiene menor frecuencia de uso. Y el asturiano tiene una tendencia fuerte a refugar, en primer lugar, los complementos indirectos, reflexivos innecesarios. Cuando la acción recae sobre la misma persona que la ejerce, y ya se sobreentiende, no se usa en asturiano corrientemente.
Por eso dice, los niños llávense les manes, llaven les manes, frente al castellano, que sería los niños se lavan las manos. Alicia pinta los labios frente al castellano, que sería Alicia se pinta los labios. Como se entiende que ya se sobreentiende el contexto, que esa acción recae sobre ellos mismos, que ya es reflexiva, omítese ese pronombre. Pero trullao, con dellos verbos que expresen un cambio de estado, tiene que ver con cosas más profundas de la voz media, de los verbos, etc. Si queréis ampliar podéis consultar Ramón de Andrés, pero bueno, veislo en los ejemplos bien. Hay verbos que en castellano usarían, que se refieren a cambios de estado, vamos a llamarlos, que en asturiano usarían este pronombre, estos pronombres, mientras que el asturiano refúgalos. Un momento que no me estaba mirando el chat. Del tipo, el niño seca al sol. Castellano, lo normal sería decir, el niño se seca al sol. Les fuelles muellen color bayo. En castellano, lo normal sería decir, las hojas se mojan con la llovizna o quedan mojadas. Camino hores en forma, acordaos este en forma, que es equivalente a abondo, mucho. Camino hores en forma y no canso, que en castellano se usaría con pronombre no me canso, no me quedo cansado. Sería lo más corriente. El asturiano, lo normal, en una dicción corriente, no los usaría. Y luego, pero otro ya está lo que se llama dativo de interés, que el que usase para reforzar la relación del sujeto con la acción en la que interviene, pero que no aporta nada significativamente, y son en frases de este tipo, en el cual el castellano tiene las dos opciones, usarlo con pronombre o sin él, y el asturiano no tiene la opción de usarlo con pronombre. Vamos a decir, comí un plato y entelles. En castellano podríamos decir comí un plato de lentejas o me comí un plato de lentejas. Este me comí pues sería un dativo de interés, porque no aporta nada significativamente, sino que vamos a decir que establece una relación más fuerte entre el sujeto y la acción, o más emocional, vamos a decir. Tomes un cafetín, en castellano podríamos decir te tomas un cafecito, de hecho, de fecho, y ya se me pasó el castellano, de fecho, y es la manera más corriente de decirlo, mientras que en asturiano nada más podríamos decirlo en sin pronombre. Trajo un pincho para merendar. En castellano también podríamos decir se trajo. De hecho, de fecho, y es la manera más corriente de decirlo. Bien. Dicho esto, pues bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Fui corriendo mucho, pero bueno, corrigiéndolo vamos a ver más cosines. Porque bueno, no está todo aquí sobre lo de los pronombres. Entonces voy a daros el link, voy a buscarlo por aquí, para que hagamos un pequeño ejercicio sobre los pronombres. Por lo general, lo que vos pregunta, va a poneros una frase en castellano y lo que tenéis que escoger es la torna al asturiano, que sería la mejor, la más correctamente escrita, etc. Bien, pues el link... para este dejemos más tiempo para pensarlo, porque hay les que pueden ser un poco más engadellaes. Entonces tenéis un minutín para contestar cada una. Yo espero que no tengáis que usarlo todo, pero bueno, en algunas que igual son un poco más lioses, pues igual lo necesitáis. Entonces, como ya de algún otro día vos quejasteis de que vos dejaba muy poco tiempo, y es verdad que lo que te pongo en el Kahoot automático son 20 segundos, y si lo pienses... y es verdad que yo poco, pues en este puse vos un cachín más para que podáis pensar bien la respuesta, porque hay veces que son cosas que se parecen mucho, que bueno, tienes que fijarte bien. Entonces aquí vos dejo el link y dejo vos pues 5 o 10 minutinos. Vais diciéndome según acabáis para ir yo estando al tanto de cuándo entamar. Bien, pues aquí a ver. Aquí lo tenéis. Ya sabéis que con retardo va a apareceros primero de lo que me escuchéis a mí. O bueno, bueno, pusimoslo 2 veces. Bien.
Tenía el chat mal puesto y no estaba viendo los últimos mensajes. Muy buenas tardes, Pachu. Y no sé qué dice Ana de la Sidra. Ya, claro, será tocante de algo que dije ya va un montón. Bueno, estoy al tanto de él. De hecho, vas a hacer el ejercicio. Pongamos un poco de musiquina, un poco de felpeyo, por ejemplo. Aquí vamos repasando también la música en asturiana. Y vais avisándome por el chat.
Bien, ya veo que vais acabando mayormente. Y también puedo ver los resultados. A ver, quién need help. Ahora poneme quién necesita ayuda. No os lo voy a decir. Que esto ya nuevo, cambiaron la aplicación. Ahora ponte mucho más de datos de lo que... Ponte quién, cuántos has acertado en cada una y tal. Vale, pues mira, Cris, Mariló, María, Ana, pues tuvieron más de un 70%. Bien, veo que de algunos Dios es mayor que a otros. Vamos a verlo ahora de uno en uno. Bien. Espera que os pongo al chat. Tengo que andar jugando con varias pantallas. Bien, vamos a verlo. Bueno, vos tampoco vos esmolzáis mucho los que lo tuvisteis mal, vamos viéndolo ahora. Falta antes tres papeloseme esto que bueno, que eran cosas más generales y sencillines, ya fueron saliendo, pero bueno, para tenerlo un poco más sistematizado, alguna salida afectaba al ejercicio, Repaso también. Mete y se, esto viémoslo también cuando estábamos viendo la apostrofación, pues pierden la vocal en contacto con palabras que entamen per vocal o H muda. Esto ya, si vinisteis, si asististeis a las otras clases, pues bueno, tendréis que acordaros, Entonces, bueno, tengo que mensubarles lágrimas, ensugar acordáis por secar, nun tallories, y eran cosas que no sabían qué decir. Bien, veis que esto ya lo sabíamos. Cosas respecto a la escritura de y yos, que también tenerles clares. Y, por ejemplo, y era una cosa que siempre planteaba dudas a Cristina, por ejemplo, pues escríbense precedidos de guión curto y asuntaos a la palabra anterior, ya os lo dijera, nun y pareció mal, si os dicen las cosas claras, va a ser mejor ese y el que la vio y dio les gracias, veis que ya es totalmente posible que haya esta secuencia de y conjunción y pronome, puede ser, no va a salir en muchos casos, pero sí que ya es posible, aunque y traen todos los días el pan, bueno, veis que ya así en su escritura, y si van precedidos de pausa, que a veces puede crearnos dudas, esto ya hay cosas más dudas de mecanografía o bueno, de edición, que de escritura, pero eso, escribimos un espacio y guionín y pronome. Y en lo que en esas circunstancias y fai daño todavía. Veis que también puede ser después de pausa, cuando no hay una palabra directamente en la que se pueda apoyar. Y bueno, esto ya también lo vimos, No si vos no se confunden en la escritura porque uno va con tilde y otro no, nos enfocamos en eso, vos no vos queixáis, etc. Bien, dicho esto, que me faltó de antes, vamos a ver cómo eran las respuestas a este ejercicio. La primera, Bueno, le preguntó si le tenía miedo. Vamos a ver por qué tan incorrecta es cada una. La primera de ellas, pues justo por eso que vos decía, este y va sin guionín el primero. Por lo tanto, ya solo por eso está mal escrito. La tercera, en la tercera está mal el orden. Y también dónde está el guionín. Ahí está bastante mal todo. Si tenía miedo, también está mal por orden, porque sí, uno de las palabras que introduce una oración subordinada y también adelantaría el pronombre. La última, entrugoi, si tenía miedo, pues lo mismo. La forma correcta sería posposición en el primer caso, porque es la oración principal y una oración afirmativa normal, entrugoi, sí y tenía miedo. En el segundo caso va adelantado el pronombre al verbo porque hay una oración subordinada. Vale, esto sería la primera. Lo puse en un documento muy largo. Vale. La segunda, preguntábamos, la respuesta era, perdón, aquí no os puse la entruga. La entruga sería, para desayunar, me tomé un café. Y era la frase castellana. Vale, sabemos, ya lo vimos, que la forma para esta comida del día era almorzar, por lo tanto la tercera está mal. ¿Y qué tenemos? Tenemos una oración
positiva, vale. Si se pusiera ese pronombre, pues la forma correcta sería la primera. Para almorzar, tómeme un café, pero y era uno de estos dativos de interés que vos decía que el asturiano no usaba el pronombre en estos casos. Por eso la oración más correcta sería esta última. Para almorzar, tomé un café. Esto acababa de decíroslo, espero que la mayoría de vosotros lo tuvierais bien. La siguiente, poníamos estas 4 opciones. ¿Y de qué estaba falando? Tendría que ver cuál era la pregunta. Díxome que la bebió. Pero hay un momento. Que en esta igual... No, tengo la clase un poco dispersa. A ver. Los personales. Porque en esto quería poneroslo en neutro, pero estoy pensando que no sé si vos habré puesto bien a la fuerza de cambiarles frases, porque uno tarda en dar con la que quiere. Vale, vi que non veía, digo yo, igual non os puse la leche, vale. Díxome que bebió la leche, vale, esto non era unha traducción e que estaba yo liado, perdonai, e que pasóseme meter el enunciado o en algunos, como lo faigo cortando y pegando con el Word, a veces escapanse las cosas. Bien, díxome que bebió la leche, pues vale, aquí lo que teníais que tener en cuenta y era que leche, pues lo mismo, siempre vos doy la lata con neutro, pues leche y es un incontable y concuerda en neutro. Por lo tanto, el pronombre que tendríamos que usar y era el lo del neutro y luego tocante al orden, pues tenemos en primer lugar, bueno, el primero ya estaba puesto, díxome, oración afirmativa corriente, pero lo mismo en el segundo verbo y un verbo que está dentro de una oración subordinada, introducida por este que, y lo corriente, lo indicado sería la anteposición, por lo tanto, díxome que lo bebió, la leche. Sería lo correcto, pero un yao, porque usa el neutro, el referente en neutro, que es el que requiere la leche, y por otro, porque antepone el pronombre al verbo. Bien. La siguiente, se lo dije algunas veces, será la frase en castellano. ¿Cuál sería la correcta? Pues bien, la primera. Los dos primeros usan el se. Para estos casos, el asturiano no usa el se, sino que usa, eso y una transformación que hay en el castellano cuando van los dos pronombres, que el le pasa a ser se, pero eso no pasa en asturiano. En asturiano conservas el pronombre y. Por lo tanto, los dos primeros que van con el se son incorrectos y de los dos segundos, tocante, por lo que respecta al orden, al ser una oración positiva normal, en este caso no se da ninguno de los casos que evitan esta posposición, pues sería la forma pospuesta la correcta. Dixilo 10 veces. Dixilo, pronunciaríase como una i llarga. Vale. El quinto, hacedle ese pequeño favor. Ahí entra un poco, puede crearos problemas de la escritura. Tenéis que tener bien claro cuál es la forma verbal y cuál es el pronombre. Bueno, la tercera estaba claro que estaba mal. Bien, ahí escapóseme la frase. Bien, la primera, facéis ese pequeño favor. Bueno, aquí lo que hay que tener bien claro, vamos por partes, a ver si no voy a decir yo por partes. La forma verbal de este imperativo plural, sabéis que siempre tiene estas formas en i. Lo que sería el hacer en castellano. En asturiano sería facéis. Vale, hasta ahí la forma verbal. Esta forma verbal, quitando en el caso que veíamos del infinitivo que pierde la R, la forma verbal queda siempre completa. No afecta al pronombre, a no ser en este caso que vimos antes. Vale, y luego el equivalente a ese le del castellano sería ese i del asturiano, con lo cual había que escribir la forma verbal completa, guionín y el pronombre i. Facéis ese pequeño favor. Esto mucha gente también se apoya en la pronunciación, a veces puede pronunciarse incluso facéis. Como si hubiera una y. Pero una escritura, ponse así. Para estos casos, acordáis, tenéis claro en la escritura hasta dónde llega el verbo y dónde entama el pronombre y para que esté ordenado. Después ya os dais cuenta que después hay una pregunta que yo todavía
más complicado esta estructura, porque hay otra I de más. Bueno, Marta va a hacérselo, un poco lo mismo que vimos antes. Para estas formas, el castellano usaría esa forma se que toma el complemento indirecto cuando van los dos pronombres, pero el asturiano usa el li. Por lo tanto, las dos últimas serían incorrectas ya, nada más por eso. Y en la segunda, esto ya lo referido a la acentuación. Acordáis lo que decíamos del forme de la acentuación, cuando víamos el tema de la acentuación. Que si les formes verbales ya tenían tilde antes de amestar el pronombre manteníase, pero cuando ya amestábamos el pronombre pues reinterpretábanse otra vez, y si según las normas generales pues había que acentuarlo, acentuábense, poníanse tilde. Bien, este y el caso, y acordaos también que este i siempre cuenta como una sílaba. Para el caso esto contaría como una palabra esdrúxula, por eso ponemos una tilde en la e, faceilo, aunque luego en la pronunciación lo pronunciamos en dos sílabas, pero bueno, esto ya es una excepción. Una de las normas de cuenta esto, para no un liase, y que este i siempre cuenta como una sílaba. Bien, de hecho, vamos a repasarlo. La acentuación, que lo tenía también por aquí preparado, para repasarlo. Lo mismo que vos decía, si la forma verbal tiene acento gráfico cuando va sola, caltiense a la mestai pronomes átonos, mercó una fesoria, mercola, llévalo antes, llévalo después. Y si la palabra resultante de esa asuntura de verbo se acentúa según las normas, la palabra nueva reinterpretada pues también. Presta, pero préstame y presta. Miráis como aquí también y cuenta como una sílaba. Bien, esta sería la manera correcta de escribirlo. Volviendo al ejercicio, tampoco vimos que era uno de esos formas, aparte del non, justo el ejemplo que vos puse fue del tampoco. Y una oración negativa, por lo tanto, el pronombre adelántase. La forma correcta sería tampoco me fizo nada. Aquí es irrelevante la acentuación en las dos primeras frases porque ya están incorrectas por el ayudamiento del pronombre, pero bueno, si tuviéramos que escribir fízome bien, sería como la primera frase. Acordéis con lo que vos acabo de decir. Este era otro de estos verbos que vos comentaba que en los cuales el asturiano refugaba otro de esos casos en los cuales el asturiano refugaba el uso del pronombre. Quitando ya la forma chicu, que bueno, igual la pueden usar para el oriente, aunque más como adjetivo, no es la corriente en asturiano para referirse a una persona moza, usaría pues rapaz o mozu directamente, o otro tipo de expresiones. Bien, la primera ya está incorrecta por eso. Y las dos últimas, pues bueno, tan incorrectas, vamos a decir, por usar ese pronombre. Y si tuviéramos que ponerlo en el orden bueno, si fuera correcto, sería cayóse, más correcto que se cayó, lógicamente. El rapaz se cayó al suelo, pues ya la estructura aquí es totalmente castellana. Pero lo que os digo, aquí lo correcto sería, y la forma más natural de decirlo en asturiano, sería en sin pronombre. Por lo tanto, sería la forma más correcta. La forma correcta sería el rapaz cayó al suelo. Bueno, aquí llega la que ya complicada porque ya veis que aquí hay muchos is, y lo que os digo, descomponemos, tengamos claro bien lo que ya el verbo y lo que ya el pronombre. Aquí el pronombre sería este i, pero ¿cuál sería la forma de este imperativo en asturiano? Pues bueno, para estos verbos, esta i que tiene como desinencia del imperativo, pues a esta i pues sumase la i que tiene una raíz, una raíz no, la desinencia, la i temática de los verbos de la tercera conjugación, como subir, partir, etc. Por lo tanto, el verbo subir en esta forma va a tener una i, esta i de ir, que está ya en el infinitivo, esta vocal temática, tendría una, y a una i, y la otra i de la desinencia de imperativo, más la otra i, que en este caso ya la griega, de el pronombre. Claro, ¿cómo pronunciamos esto? Pues bueno, con una i larga o, ya os digo, como apoyándolo en la pronunciación de una especie de y. Subí el tabaco al huelo.
o subí el tabaco al vuelo. Y es posible, en asturiano, que haya este sis, una secuencia con tantas sis, con 3 sis series. Esta forma llevaría tilde, este subí del imperativo llevaría tilde en la primera y para expresar que hay un hiato y que se pronuncian 2 sílabas distintas. Subí y, son 2 sílabas, no va en la misma sílaba. Y el pronombre pues iría con el guionín. Y luego hay otra cosa, por eso está mal, porque si os dais cuenta, esa secuencia está bien escrita en la primera frase y en la última. Pero otra de las normas cuando vimos la apostrofación y era que nunca apostrofaba él, este pronombre, este artículo, él, nunca apostrofaba después de el pronombre personal y la conjunción y. Este y uno de los casos. Son casos en los que se pronuncia, que refuguen esta pérdida de sonido. Por lo tanto, la correcta, como veis, y es la primera. Neños, subí el tabaco al vuelo. Y la última, vale. No os parece bien. Igual de algunos no lo entendisteis bien. El true o false era si está bien escrito o no. Simplemente. No sé, claro, igual lo tenía que haber planteado de otra manera. Y era simplemente que me dijerais si esta secuencia está correcta o incorrectamente escrita en asturiano. Y ya veis que pues sí, que está bien escrito. Bueno, eso ya para que recordarais, que hay esta forma mos y nos, que son totalmente intercambiables. Vale. Bueno, ya son las 7. Tenemos que, ya vos lo adelantaba, tenemos a Félix de Aputo de Xuegos que falará con nos pues en media horina o así, más o menos quede con él para las 7:30. Así que bueno, vamos a ir viendo el tema, lo que tengo tocante al palabrero, que tiene que ver con la semana pasada vimos el tiempo que fai. Hoy vamos a ver un poco términos relacionados con el tiempo que pasa. Entonces vamos a primer lugar las divisiones del tiempo, las básicas. Pues tenemos segundo, ¿veis? Tampoco para esto hay un palabrero demasiado engadillado. Segundo, más pequeñino de ello, minuto, cuarto de hora, media hora, hora. Esto en cuanto a las divisiones temporales más pequeñas. Un día, que también un día hay una jornada, pero esto también pasa en castellano. Selmana, esto viene de septimana en latín, está L y un resto de esos grupos consonánticos que quedaban del latín, y de la forma normativa, selmana, selmana dels lletres asturianes, tres cansados de velo, quincena, mes, trimestre, cuatrimestre, bueno, esto ves que van igual que el castellano, no hay mucha referencia, son cultismos realmente, los cuales no hay demasiada variación entre les lingües románicas. Año, bienio, trienio, aquí veis cuatrienio, quinquenio o lustro, que ahí es lo mismo. Bueno, veis que aquí adaptas a las formas del asturiano, palatalización inicial, pero lo trabajamos sobre los mismos, o sea, funcionamos con las mismas palabras cultas del latín, por lo tanto no hay mucha variación entre las lenguas románicas. Sexenio, decenio, década, y luego, bueno, siglo, veis que la forma nosotros usamos la con diptongación, frente al castellano, milenio, estas serían las divisiones básicas del tiempo, así en un sentido más amplio. Viendo al día, bueno, todo esto es como un resumen de lo que de los trabajos que tiene hecho Ramón de Andrés a este respecto, del diccionario temático asturiano, y también hay un resumen de ello en el averamiento de la lengua asturiana, que es el que estoy usando yo desde que salió bastante. Entonces, podéis ampliarlo en el libro de Ramón. Vale. Uy. Pero hay un momento. Hoy escapáronseme cosas. A ver. Porque tenía otro que vos explicaba, tenía otro cuadro que vos explicaba un poco las partes del día. Y parece que se me escapó. Vamos a ver.
Bueno, dígoslo a viva voz. Algo me hizo, güey, el programa que... Vale. Entonces, bueno, nada. No lo vais a ver tan claro, por lo menos esto. A ver. Porque me copió un cuadro en otro, bueno, acaba de hacerme una cosa rara. Entonces, bueno, voy a volver a la fuente de donde lo saqué. Entonces, bueno, está muy bien ordenado en el libro de Ramón. Entonces, bueno, divídete un poco las partes del día, mañana, tarde y noche, esas serían las partes básicas, y luego, dentro de la mañana, pues, pon un montón de léxico relacionado con, con esta primer luz del día. Tenemos palabras, en primer lugar, relacionadas con alba, que también, bueno, y el latín puro y duro. Alba se ve relacionado con color albo blanco también. Alba, albancia, albanciada. Todos estos tienen que ver con alba, alborada, alborecer, son palabras estas que te refieren siempre a la primera luz del día. También amanecer, a veces usas el diminutivo, el amanecerín, así dicho con más cariño, la amanecida, mañana, mañanina, usas también cuando este diminutivo y es más para la primera parte del día. Ya para la mañanina, madrugada, aunque madrugada viene a ser también toda la parte de la noche entre las 12 de la noche y ya el alborecer. Y luego también se usan verbos como riscar, riscar del alba, riscar del día, etcétera, relacionado con el verbo riscar. Pa lo que lle les 12, les horas centrales del día, estrictamente les 12 y un poco el tiempo que rodea les 12, la hora de comer, tenemos una forma así más sabrada del castellano, mediodía, con esa U de medio, y también una un poco más reducida, vamos a decir, meudía. Mediodía o meudía. El libro y este. Lo que pasa que, bueno, y es muy engadellado para los que estáis en un nivel más introductorio y que, bueno, perdona que interrumpa, estábamos en el alborecer, pero bueno, preguntábame por este. Y un manual más bien de nivel universitario, pero sí que lo del palabrero está muy bien, o sea, no lo vais a encontrar tan organizado en otro libro que en este. Organizado y a la vez resumido un poco, pero bueno, y traete muchas variantes y muy completo. Bien, parece que estoy haciendo propaganda de este libro ya el otro día constantemente, pero bueno, y además, ya sigo haciendo propaganda, pero bueno, que no llegue caro y bueno, estas ediciones de la universidad pues no suelen ser caras para todo lo que traen. Vale. Bueno, y ya después para la postrer youth del día o estas horas en las que estamos ahora, pues tenemos la tarde, tardada, atardecida, atapecer, atapecida, ya para estas horas en las que va marchando el sol, y cuando ya marcha el sol, escurecer, escurecerín, acordemos que escuro, y les sos variantes, sí, acordáis que se puede llevar a tú, sí. Acordáis que escuro y les sos variantes, pues van con entonces, bueno, el verbo y escurecer y escurecerín, también podríamos llamarlo. Bueno, luego, palabras referentes a la noche, ya la primera oscuridad sería también este anochecer o anochecida. Les 12 de la noche sería la medianoche. Pues estas formas de nocten, que deriváis del nocten del latín, que mantienen la dictonación, bueno, que dictonga en asturiano, cosa que en castellano no. Y la madrugada sería ya después de las 12. Vale, esto respecto a las partes del día. Bien, vamos ya con meses y otras divisiones. Para esto, mira, aprovecho y pongo este calendario que sacamos todos los años en la comarca, y una de las cuestiones que hacemos, que sacamos un concurso que sacamos para los niños de primaria. Bueno, y aquí ya veis que vos ponen la tipografía, bueno, más o menos entiéndese, Ya tenemos aquí los nombres de las estaciones, la primavera, el verano o verano también, después vamos a ver las variantes y otras maneras de llamar lo que tienen. Esto ya es lo que se usa más de una manera estándar y es lo que se viene usando en enseñanza, los calendarios, etcétera. La seronda
y l'ivierno. Pues aquí el calendario. Bien. Bueno, vamos viendo los meses, pero bueno, primero los días de la semana aquí van verse muy pequeños y un poco pixelados, ¿eh? También los días de la semana, estos que tenéis aquí. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, NR, acordaivos, que se escribe viernes en asturiano, sábado y domingo. Bueno, como repaso, los ponemos. Y bueno, los meses, tal como lo estamos usando, porque hay más variantes y demás, pero bueno, así como los venimos usando en todos los calendarios y como más o menos hay un acuerdo común de usarlos. Serían estos. Xineru, con esta she, que bien en realidad estaba ahí bien era januario, ¿no? Ya tenía esta ye que no la pronuncio bien, pero ya daría una she. Febrero, marzo, aquí igual que en castellano, solo que con esta U final del asturiano, abril, mayo, xunu, y para la segunda parte del año, atención, que aquí vienen más complicados, menos conocidos, la manera de llamarlo, xunetu, error común, entemecer, o tracamundear xunu con xunetu. Xunetu refiere a el mes que va después de xunu. Xunu, xunetu, agosto. Sería la forma de llamarlo en asturiano. Acordaos porque es falso amigo. Falso amigo. Xunetu, según lo escuches, si no estás familiarizado con la forma, vas a pensar que es xunu, que es la manera de decir xunu en asturiano. Y xunu en asturiano dice xunu. Xunetu es el siguiente mes. Acordaos. Agosto, septiembre. Aquí, bueno, ya el castellano lo escribe sin la P. Octubre. Y luego los dos últimos, que ya no coinciden en forma con el asturiano, con castellano, perdón, payares y aviento. Escogieron si estas formas. Payares en concreto tampoco y es muy mayoritaria, pero llegó a ser acuerdo de usar estas formas. Payares sería el noviembre, castellano, y aviento, que viene de la forma Adviento, esto tiene que ver con el calendario religioso, sería Adviento, sería diciembre. También luego relacionados con la cultura agraria y también con el calendario religioso, hay otros nombres que se dan a estos meses. Vamos a ver alguno, por ejemplo, a xunu, llámase también, o puede llamarse xunu primero, o sea, hay sitios en los que distinguen xunu y xuneto, serían xunu primero, xunu postrero. Xuniu, también con esa I, un poco más parecido a la forma castellana, y también, esto ya os digo, relacionado con el calendario, en este caso festivo, religioso, mes de San Juan. Con tres maneras de llamarlo, aunque claro, no son los que salen los calendarios, sino que son formas un poco más coloquiales, vamos a decir, o que dan otros matices. Xunetu, tiene también otros nombres, también Xulio, veis que Xulio no es indiferente al asturiano, pero también xuniku, xuneyin, o sea, son diminutivos de xunu, considerase, lingüísticamente tal vez que se considera como un xunu más pequeño. Y mes de la hierba también, esto relacionó con los labores agrícolas, aunque bueno, la hierba también empieza el mes anterior, bueno, igual ya más intensa en xunetu. Agosto también se llama el mes del pan, porque esto relaciona también con el ciclo agrario, ¿no? Porque y el mes en el que se cosecha el cereal. Septiembre, aquí relacionado con Santoral, también se llama San Miguel, el mes de San Miguel. Octubre, mes de las castañas o mes de los rosarios. También, pero un día relacionado con lo agrario, pero otro con lo religioso. Payares, también noviembre, también de hecho y la de uso más común, quitando usos modernos. Y luego otro relacionado con la fiesta más característica del mes, que es todos los santos, o noche de ánimes, entonces también se llama mes de los ánimes, mes de los santos. Y Adviento también recibe el nombre coincidente con el castellano de diciembre. Vale. Y bueno, más adjetivos referentes a meses, pues tenemos de xinero, xinerizu, de febrero, febrerín, de marzo, marciegu o marcín, de abril, abriliegu,
de agosto a agostiegu, de septiembre setembriegu, setembrín, de payares payariegu y de diciembre decembrín. Ramón non recuelle, por exemplo, de maio, ni hai meses que non recuelle, igual non hai adxetivo para ellos, eso pasa tamén en castellán. Si non hai adxetivo para ellos, pues úsase de maio, e non fai, expresas exactamente lo mesmo. Y luego otros adjetivos, aparte de otras variantes del nombre que vos recuelle, y también pues tenemos adjetivos referentes a las estaciones de verano, que también, como os digo, verano. En Centro Oriente también puede ser incluso veraño y estivo, que hay una forma que viene ya de estos otros familia de palabras que tienen que ver con estío, con estivum, con la forma latina estivum, que sería, bueno, estivum, sería el estío castellano. Pues tenemos braniego o veraniego, de la seronda, o seroña también, o otoño también, o tardío, que sería para el oriente. Tenemos serondiego o otoñizu, son de ellos de los adjetivos que podemos usar respecto a esto. Y invierno, que aquí hay varias cosas. Si os dais cuenta, hibernación en castellano escríbese con H y con B, pero invierno escríbese sin H y con V. En asturiano, a ver, esto ya porque hay una manera de escribirlo, una grafía que sería más cultista, porque en latín, la forma del latín ya tenía una H y una B, y una forma que no digo cultista, sino etimológica, que tiene que ver con cómo se escribe en etimología. Y un poco, que tiene que ver con cómo se escribe en latín. Bueno, el asturiano admite estas dos variantes de escritura, pasa con esta palabra, que aunque suene igual, escríbese de estas dos maneras. Yo seleccioné, yo creo que ya más de uso invierno, sin H y con V, pero también se recuelle la forma con H y con B. Pasa en pocas palabras que haya estas dos opciones gráficas. Ya os digo, tiene que ver con la tradición escriturística. Esta forma con H y con B, pues sigue un poco la tradición más latina y la otra no la sigue tanto. En el castellano hay una situación un poco ambigua respecto a estas palabras, porque hay cultismos o hay otra serie de palabras que tienen que ver con el invierno que van con H y con B, pensáis en hibernación, y otras van sin H y con V. El asturiano, pues bueno, un poco sigue aquí lo mismo. Bien, y luego primavera, primaveral, esta no tenéis tampoco problemas con ella. Bien, luego vamos a ver algo tocante, hay de ellos verbos que son interesantes, tocante al tiempo, que también los recuelle Ramón, y también conocerlos, porque no tienen tampoco una traducción exacta o un equivalente exacto en castellano. Uno de estos verbos es avagar o vagar. Primero que vos pongo, ¿qué significa? Sería tener tiempo libre o disponible para algún fin. Vamos a ver en ejemplos. Olaya avaga y trabajar pela tarde. O sea, tiene tiempo libre o disponible para trabajar pela tarde. A ti avágante estes xeres. O sea, tienes tiempo libre o disponible para hacer estes xeres. Non me avagaba de ir andando. Non tenía tiempo libre o disponible para ir andando. Vale. Y también hay otra manera de decirlo, que es la expresión tener vagar de a o pa, y equivalente, puedes usarlo con cualquiera de esos tres preposiciones, y un poco como lo de ser quien a o ser quien pa, para expresar la capacidad. Hola ya, tien vagar pa trabajar pela tarde, o de trabajar pela tarde, o a trabajar pela tarde. Hola ya, tien tiempo libre o disponible pa trabajar pela tarde. Tú tienes vagar de esos xeres, tienes tiempo libre o disponible pa trabajar neses xeres, non tengo vagar a dir andando. A dir andando o para ir andando o de ir andando. No tengo tiempo libre o disponible. Pero lo que pasa es que, bueno, muchas veces no tener tiempo libre o disponible, pues agarra un sentido irónico y lo que expreses es que en realidad, bueno, no tienes ganas de ir. No me va a estudiar esta tarde. Y en realidad es que no tienes ganas. Muchas veces tiene este matiz irónico, que eso ponlo al final. Espera un momentín. Vale. Esto, en oraciones, y luego también, tocante a esto, la frase fecha, va vagame o va vagate, o va vagai, tiene un sentido irónico y úsase como respuesta para quien expresó un deseo o ilusión que no lle quien a algamar o que lle imposible de algamar. Prestábame que dexara de llover, sí, va vagate.
usas en ese tipo de expresiones esta frase fecha. Bien. Y en oraciones negativas, el significado no tener tiempo disponible, lo que os decía, puede derivar el significado de no tener ganas de hacer daqué, non me vaga de ir a clase esta tarde. En realidad, no tengo ganas de ir a clase esta tarde. Depende un poco del uso, puede tener ese matiz. Bien, luego, aparte de este guapo verbo a vagar, tenemos aprovecer o provecer, escríbese con A inicial o en sin ella, y tened en cuenta que cuando la escribimos sin ella, y es de estos verbos que coinciden en la forma, pero no en la escritura, ni en el fondo, con provecer con B. Provecer con B sería volverse prove o más prove, mientras que este provecer pues sería el equivalente a aprovecer, si lo escribimos con V. Significa facese llargo el tiempo o larga la espera. A Olaya aprovecha tar tanto tiempo en sin ver el fío. Faise muy largo tar tanto tiempo en sin ver el fío. A ti aprovecen esas películas largas. Faise demasiado largas esas películas largas. Non me aprovecía esperar el autobús. Facíaseme demasiado largo, se me facía, no, perdón, esto contrario. Non se me facía largo esperar por el autobús, non me aprovecía esperar por el autobús, entonces dio igual, quedé esperando. Vale. Pero este significado puede derivar también en preocupar o esmolecer da qué. Pues si lo veis, este recorrido del significado que agarre ese otro matiz, y es muy fácil, la misma expresión que vos decía, ahora ya probé citar tanto tiempo sin ver el fío, pues también podría denotar esta preocupación o esmolecimiento. Bien, ves que hay un verbo que no tiene una traducción exacta al castellano. Y para acabar, bueno, este también, sé que lo conocéis la mayoría, entainar, también tiene que ver con el tiempo, significa darse prisa. Entaina que llegamos tarde al aeropuerto. También podríamos usar apurarse, abayarse, correr, acelerar, etcétera. Hay más maneras, pero bueno, entainar y es bastante carismático y guapo y de bastante uso, así que está bien tenerlo controlado. Bien, ya se nos está yendo un poco el tiempo. Vamos a hacer entonces otro ejercicio. Bueno, sigo un poco rescatando refranes. Este idioma algún problema, antes me mandaron una nota referente a, bueno, como una advertencia, yo creo que vais a poder jugar, pero no sé si por las imágenes que puse, que alguna tenía derechos de autor o de algo, porque les fui agarrando del Google, pero bueno, no sé qué nota, yo creo que lo podéis usar normalmente, si no, decídmelo. Entonces, bueno, ya inventé un montón de finales de refranes y solo uno y el verdadero. Entonces mando vos unos refraninos sobre los meses en asturiano, tenéis que adivinar la segunda parte, como el otro día. Ahí vos va. Aquí deixemos un poco menos de tiempo la respuesta. A ver. Bien, pongo un poco de musiquina mientras lo hacéis. Pues eso, 5 minutinos. No, avisadme cuando vayáis terminando, para tenervos controláis. A ver.
Bien, ya, y era difícil, ya, para que los vayamos dependiendo, ¿eh? No penséis que lo sabía todos. Pero bueno, y bueno, para repasar un poco el vocabulario de los meses y demás, ¿eh? Y también salían cosas del meteorológico, de lo que veíamos el otro día. Entonces, vamos a ver un poco cuáles eran las respuestas. Bien, bueno, voy a mirar en antes a ver qué tal vos salió. Ahora ya tenéis todos más o menos acabados. Nada, sí, ya se ve que... bueno, aquí solo me salen 4 con ello acabado. Más 100 Mariló, pero bueno, un 30% nada más. Espera un momento, no. Vale, no. Bueno, Chris... es que ¿dónde me lo...? Ah, vale, por puntuación. Ahora. Mariló fue la que más sacó, pero bueno, y es verdad que estáis, no pasasteis de un 50% Naide, la verdad que sí que me pasé un poco, ya lo veo yo. Vale, pero bueno, vamos aprendiéndolos, ¿eh? Cada uno dinos una cosa nueva de la cultura popular. Agua de xineru, fai payeru. Vale, que se supone que quiere decirnos que el agua de xineru pues fai que creza, que xorreza mucho la herba y que luego el payeru o payar te ayeno, ¿eh? Esto sería un poco lo que nos
quería decir este refrán. En febrero, bueno, el otro día salió el picatuero, el pájaro, igual os engañé con ello, pero bueno, esto no tenía nada que ver con picatuero, sino entra el sol en cada reguero. Tiene que ver con que, bueno, en febrero, aunque todavía siga siendo el invierno, ya está un poco el sol más alto y ya llega al fondo de muchos sitios que son avesíos, oscuros y sombríos, cuando llega el invierno más duro, y en febrero ya está el sol lo suficientemente alto como para llegar al fondo de estos pequeños valles. En febrero entra el sol en cada reguero y optimista, ¿no? Viene a decirnos que el tiempo ya empieza a ser mejor en febrero. Bueno, más fenómenos naturales. Entre marzo y abril, pues sí, supónse que llega cuando llega este pájaro, que es migrante, el cuquiello. Aquí pusimos la foto del cuquiello, aquí la semilla venía con vista. Pues bueno, y la época en la que viene este pájaro, la que nos visita. Bueno, a bon mayo esto tenéislo en cuenta, con estos días que está haciendo, aunque bueno, creo que ya se nos acaba el chollo para mañana o pasado, pero bueno, supuestamente... Espera un momento, que no estaba viendo el chat. No, Ana, no me salíes de momento. Espera, pongo después cuando acabemos. Ya, que esto va un poco por retardo, lo de Kahoot de resultados. Después yo os digo ya quién sacó más. Porque entonces oye que Ana acertó más. Pero bueno, yendo al Bon Mayo, mal verano. Si fue demasiado buen tiempo en mayo, pues bueno, supónse que ya es señal de que en verano no va a hacerlo muy bueno. Aquí escapóseme el original, que era cielo de xuno limpio como ninguno. Cielo de xuno limpio como ninguno. Pues bueno, supónse que ya como el mes donde hay menos nube, menos agua, y el mes donde hay más... Sí, si tu abuela era refranera, entonces tienes mucho adelantado en estos ejercicios que vos pusiste semanas. Bien, eso, y el cielo más claro del año en Asturias, ¿no? Por eso, cielo de xuno limpio como ninguno. Bien. A verles que nos queden. Xuneto brillante, año abundante. Supone que hay un mes que, bueno, que se piden las cosas que se planten y las cosechas piden que haya sol. Entonces, por lo tanto, si hay buen tiempo, si es brillante, si hay sol, el año ya abundante. Seguimos. Ay. Y abundante en la cosecha. Agosto seco, castaña en cesto. Se supone que si hay mucha humedad, mucho agua en agosto, pues ya malo para la cosecha de castañas. La 8. En septiembre o secan les fontes o marchan les pontes. O no llueve nada o llueve desmesurado. Sería lo que nos quiere decir. O secan les fontes o marchen les pontes. Porque los ríos se desborden. Do chobre a xinero repón el toaperio. Sería, ¿por qué? Porque, bueno, supone que son los meses del año donde no se trabaja tanto de la huerta. Acordáis, aperio, igual que preseu, por ejemplo. Bueno, pues son los meses en los que se usa menos la herramienta, por lo tanto ya es el momento de reponerlo o arreglarlo. Y para acabar, a viento, poten el liar, y esta igual ya era difícil de adivinar, porque era como la más concreta, ¿no? Pero y besugo una mar, porque se supone que es el mes donde se pesca o donde hay más abundancia de besugo, y es la época del besugo. Entonces, poten el liar y besugo una mar en aviento, acordáis, aviento, diciembre. Voy a ver los resultados y en breve vamos llamando a Félix de Acutos Rojos. A ver si es verdad que tienes más acertaes. Pues no me sales, Ana. No. Voy a actualizar a ver. Ah, sí, ya me sale. Sí, bueno. Ana y Pachu sacaron más, Tengo aquí a Ana con un 80%.
y después ya Pachu en segunda posición con un 50 y María con un 40 tercera, empatada con Ángel y con Rosana. Esos serían los que más sacasteis. Y Chris, que suele ser la más fina, en este caso quedó para atrás. Pero bueno, eso, enhorabuena Ana por sacar el suego. Y vamos a ver si podemos entrar en contacto con Félix de Acuto Suegos, que nos fale un poco del so proyecto. Ya en el curso anterior de Vía Viciosa vos llevé alguna cocina de los que ficieran, y bueno, ahora siguen con proyectos bastante interesantes. No sé cómo os habrá sentado esto de la cuarentena para un proyecto en concreto que tenían pendiente, pero vamos a hablarlo ahora con Félix Fernández, que es uno de los responsables de esta iniciativa. Vamos a ver, tenía una semillina del para ponevos, para que pongáis cara. Aquí está, en el puesto de Acuto Suegos. A ver si podemos contactar con él. Lo dicho, si el sonido no va bien o lo que sea, decirlo e intentamos corregirlo. A ver. Ya está llamando, está conectado. Voy a avisarlo por WhatsApp. A ver si os mando ahí una llamada perdida, a ver. Bueno. De momento no garra y a Tanello. Vale. Dice que lo llamo. A la segunda bala vencida. Vamos con ello. Ah, buenas. Ya pensé que te perdía. Vale, bueno, alégrome que no sea la culpa mía, porque normalmente los errores que se dan y fallos en esta clase técnica son culpa mía, que lo sepan los alumnos. Bueno, voy un poco retrasado porque, bueno, siempre empiezo a enredarme y siempre me llevan las cosas un poco más de tiempo de lo que yo pienso en un principio, ¿eh? Pero bueno, ya te advertí sobre ello. Entonces, bueno, ya, en estas últimas clases, ya aprovechando el formato, lo que te comentaba cuando me puse en contacto contigo, pues bueno, estamos falando con gente que de una u otra manera trabaja con el asturiano. Fuimos por lo que suele ir la gente primero, que llegue por los artistas, tuvimos ya, bueno, artistas o literatura, etcétera, pero esta también a toparse con, más allá de la cultura, aunque bueno, también lo oye, pero bueno, a toparse con gente que fai cosas nuevas, iniciativas que son los últimos años, pues que se faen cosas que no estamos avezados a ellas, y una de las novedades en estos últimos años fue la vuestra iniciativa, ¿no? Que está dedicada a los juegos en asturiano. ¿Cuál es el origen de quién estáis detrás de ello y cómo salió Puto Juego? ¿Cuál es el origen de la vuestra iniciativa? ¿Cómo es que vos dio por hacer esto? Mm, mm,
Mm, mm. Sí, como siempre un poco la cosa didáctica también siempre un poco detrás de ello también, el hecho de poder transmitir el asturiano a las nuevas generaciones apoyándose en ello, ¿no? ¿Y qué lleváis haciendo hasta ahora? ¿Qué es lo que empezasteis haciendo y qué fue lo que... Mm, 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 mm. Mm. Meca, ponen que no me están escuchando. Vaya, y que. Vale, vamos a entamar otra vez. Otro fallo. La clase de Guay, la verdad que. ¿Qué tengo quitado? ¿Ahora? Válame ahora, vale. Perdonad que tardamos a salirme el chat. Vamos a entamar otra vez. Y ahí estaba. Bueno, vuelvo a repetir las mismas preguntas. Y perdonad, Vale, pero vale, decírmelo otra vez. no pasa Vale. nada. Vale, ahora ya veo yo aquí que se están moviendo los aparatinos de la salida de captura de audio. Vale. Perdona, perdona. No fallo. Quedaron sin escucharlo. Aunque la pregunta ayer sí la escucharon, la mía. Entonces, lo que decíamos, más problemas técnicos el taller de asturiano. Vale. Técnicos, bueno, la empanamia. Bien, cuéntanos un poco cómo entamasteis con ello. Pues bueno, la cosa entamó. A ver, yo soy trabajador de la antigua Alcoa, seguimos trabajando allí, problemas laborales desde fue un par de años. Y bueno, un poco por la necesidad un poco de buscarte la vida en otras cosas, ¿no? De empezar a moverte para decir, bueno, si está ya esto a nivel laboral, ¿a qué nos vamos a dedicar? Y bueno, también es verdad que fue años fui uno de los que entamó Reciella, la Asociación de Familias por Asturiano, y ahí detectamos que había muchas necesidades y muchos vacíos de materiales en asturiano dedicados al mundo infantil. Entonces, bueno, juntando estas dos cosas, mastiquero, tuve dando vueltas y nada, lanzámonos a probar qué tal salía esto de hacer juegos en asturiano. ¿Y cuánto que lleváis fecho hasta ahora? Hay gente del curso que ya conoce vuestro trabajo, pero bueno, para los que no, Ah, mira ¿qué qué bien. tenéis sacado hasta ahora? Pues mira, entabamos con dos juegos así muy sencillos para ver qué tal era la acogida. Entabamos con un juego de las parelles, con un rompecabezas pequeñín de las estaciones del año. Fue bien, la acogida sorprendiónos para bien. Y bueno, y lanzámonos a hacer un rompecabezas mayor y un juego un poquitín más elaborado también de cartes, que es el dominio de animales de Asturias. Mm. Y bueno, también vinimos un poquitín arriba, hicimos un crowdfunding para hacer una versión del Xogo de les Parells en gallego, que salió bien, y gracias a ese crowdfunding también dio para hacer esta versión del mismo Xogo neonaviego, y bueno, Mm. este año, primer año de Acuto, esos son estos materiales los que hicimos, vamos. Y además en un año, para un añín está bastante bien, que hasta ahora estáis contentos con la acogida que tuvo y con el resultado también económico, vamos a decirlo, porque también la cosa allí hacerlo para no perder perres, ¿no? Sí, Por la lo acogida, menos. bueno. Sí, la acogida buena. Mm. Ya te digo, entamamos el proyecto con dos materiales sencillos, un poquitín para curarnos en salud, de decir, bueno, si esto no sale bien, que la hostia no sea muy grande. Entonces, bueno, Mm. fue buena la acogida. Y les cuentes cuadren, cierto ye que Asturias es muy pequeña y el mercado asturiano es muy Claro. pequeño y da para lo que da, pero bueno, haciendo suegos, acertando con lo que se propone y buscándonos la vida para que sea un precio razonable, pues bueno, tiene cabida el poder hacer suegos en asturiano, de Mm. siempre con mucho procuro de eso, de no meter la pata. Y bueno, para eso llegamos ya cuando vos planteasteis ya un proyecto más grande, que yo recuerdo que, bueno, fue de las cosas que supongo que vos lo diría más gente que, que nos apetecía, ¿no? Que era hacer, pues, una especie, vamos a decir, de trivial en asturiano, ¿eh?
ahí ya vos lanzasteis a lo que es el crowdfunding, ¿no? Como método un poco de financiación y Sí. eso cortómosle un poco ahora la situación sanitaria, vamos a decir, ¿no? ¿Cómo fue, en qué momento punto está, cuál y el proyecto del cual ayer y el nombre, ¿no? Sí. Preséntanoslo un poco y coméntanos qué continuidad tienen ahora con este tema, para cuándo vamos a poder Sí. tenerlo, ¿eh? Pues mira, lo del trivial en asturiano yo creo que es algo que nos pasó a todo el mundo por la cabeza de alguna vez. Mm, Vamos, yo creo que va años ya que pensamos que qué guapo ya era tener un trivial en asturiano y tal. Y bueno, con el rodar de Acuto de este año, ver un poquitín la receptividad que había en la xente, falamos con mucha xente, hicimos cosas moi útiles, o sea, útiles para nós, no sentido de mm, hicimos unha encuesta que movimos por grupos de Face, a mm, xente truconos, aportónos ideas, entón vimos que había demanda, que la xente quería tirar per aí, y mm. bueno, vamos a falar con unos y otros, ayudónos mucho mucha xente y cuadrónos para facer esto, el crowdfunding para hacer el trivial. Y Sí, bueno, porque ahí... Sí, dime, dime. tuvisteis que apelar a un comité de expertos igual, o un pouco llamar a xente un pouco que controlara de cada tema igual, Sí, ou pedir claro, colaboración. claro, estamos falando, valoramos de qué facer el xuego, ¿no? De si a nivel mundial, o sea, a nivel universal, todas las Mm, temáticas de cualquier cosa del mundo, o centrarlo solo en Asturias, ¿no? Entonces, mm, era una oportunidad guapa para reivindicar no solo el idioma, sino también mucha parte de la historia, de la mm, cultura, de